Nos encontramos en la iglesia de Santa Ana, esta que tiene la peculiaridad de estar muy cerca de la piscina acrobática. En el siglo II, hacia 1150, el Evangelio de Santiago apócrifo nos dice que el nacimiento de la Virgen María, la casa de Joaquín y Santa Ana, sus padres, está muy cerca de la piscina acrobática. Viene a ser unos 30 metros, 40 metros quizá. La piscina acrobática está construida en dos partes. La primera, siglo V antes de Jesucristo, y la segunda, el siglo III. Y en medio hay un muro de unos 6 metros. Y tiene, por tanto, 5 pórticos. Es donde se hizo el milagro de Jesús al paralítico. En el siglo V, para manifestar esto, se construyó la iglesia bizantina de Santa María Probati, que fue destruida, queda muy poquito, como vemos. La iglesia de Santa Ana fue construida por los cruzados hacia el siglo XII y se conserva con una ayuda hacia el año 1800. Esta iglesia tiene la peculiaridad de tener una nave grande con tres naves, dos naves laterales, que fue conservada porque cuando Solimar venció a los cruzados, no la rompió, ya que la usó como escuela para los musulmanes islámicos. En la parte interior de esta iglesia se encuentra lo que se llama la casa de San Joaquín y Santa Ana, y donde nació la Virgen, según dice la tradición, por este lugar. Tiene una entrada con una verja y es lo que queda de esa casa, ¿verdad? Esto es la parte del muro, de la cueva, y aquí tenemos una imagen de Santa Ana con la Virgen María. Eso es una tradición de que no tenemos plena seguridad, pero es muy probable porque así la Virgen María tenía un rango sacerdotal, ya que su papá era sacerdote, Joaquín, según afirma el Evangelio de Santiago, y también ella era prima de Santa Isabel y Zacarías, su marido, era sacerdote, lo cual pues es muy probable que tenga también ese rango sacerdotal. Vamos ahora a la Galilea, el lugar de Nazaret, donde hay certeza que la Virgen María estaba viviendo a los 16 años y antes. Estaba desposada con San José y vivió ahí hasta que Jesús, por lo menos a los 30 años, se fue a predicar. Cerca está la ciudad de Séforis, una ciudad que estaba en construcción de parte de Herodes el Grande. Posiblemente sería el trabajo de San José, ya que en Nazaret es muy chiquito, tenía unas 50 familias y da poco para un trabajador de las cosas del arte, ¿no? Cerca también están las dos ciudades que pueden ser donde fue el milagro de las bodas de Caná. No hay certeza con respecto a esto. Y seguimos como unos 20 kilómetros y nos encontramos ya con el lago de Genesaret, lugar en el que Jesús realizó muchos milagros en Cafarnaúm, en Corasaín. Pasamos a la siguiente y ya nos encontramos en Nazaret. En Nazaret, en la actualidad, nos encontramos con dos iglesias, la iglesia de la Anunciación, Basílica de la Anunciación, que es la más grande que se encuentra como santuario de la Virgen María en Israel, y la iglesia de San José, separadas por el convento franciscano, aproximadamente 50-60 metros. El lugar de la Anunciación está en la cripta y lo mismo está en la cripta en la casa de San José.
la anunciación es cierta, la casa de San José no estamos tan seguros, pero sería muy cerca si no es esa. Tiene un patio en el que se encuentra el anuncio del ángel en distintos idiomas. Entramos ya en la iglesia de la Anunciación y vemos que es un pórtico grande, dos entradas, que tiene dos naves, una parte de arriba muy decorada, bonita, con muchos cuadros, imágenes, y la parte de abajo ya más rústica. En las dos se encuentra en medio de la iglesia una parte importante que es un lugar que va hasta la cripta, porque lo que importa de esta iglesia realmente es el lugar del nacimiento, perdón, de la anunciación de la Santísima Virgen. Ahí hemos entrado ya en la cripta y vemos una, una cueva en la que fue la anunciación de la Virgen María. Esta iglesia, esta cueva tuvo una iglesia con un altar en la que se conserva solamente la parte de la cueva. El resto está en otro lugar, como veremos más adelante. Ahí se puede celebrar la Santa Misa y celebró don Álvaro. Y ahora vamos a ver el resto de la casa de la Virgen, según la tradición, bastante seguro. Se dice está en Loreto, en la parte exterior de la casa de la Anunciación de la Virgen. La tradición dice que la llevaron los ángeles. La realidad es que fue llevada en el siglo XII, menos, ante la invasión de Solimán, que iba a poder destruir todo, con una familia llamada De Angeli, italiana, que llevó esta casa a Loreto. Aquí está la puerta, aquí está la ventana, y este otro trozo de aquí es lo que daría a la cueva. Está abierto, por tanto, es el altar, y es donde dice, ahí nació, ahí fue la concepción de la Virgen María, igual que lo dice en la iglesia de la Natividad, en la cueva. ¿Qué características identifican? Una parte, tanto la piedra como la argamasa no se encuentran en Italia y sin embargo pertenecen a Nazaret. Hay también otra característica, que esta casa está colocada, no tiene cimientos. Los cimientos corresponden a los Nazaret y coinciden. Se puede poner pues una hoja o algo, pasar por dentro en los lugares donde no hay apoyo, porque no tiene cimiento. También hay inscripciones que coinciden con inscripciones que se encuentran en la Anunciación. En fin, pues todo da por entender que es cierto ese asunto de el traslado ahí. De Nazaret al Mediterráneo puede haber 15 kilómetros más o menos, y Loreto está muy cerquita, lo cual sería llevada, transportada y tal. Loreto, una ciudad que inexistente, empieza a existir precisamente cuando ya está esa casa de Nazaret. Ahora vemos el lugar en el que la Virgen María iba a recoger agua, o Jesús también. La fuente está reformada, ¿no? Pero este es el lugar. Y la sinagoga, que también puede ser un poco más reformada, donde Jesús enseñó con frecuencia. Estos son excavaciones que vienen a indicarnos que en Nazaret, en el tiempo del siglo I, venía a ser unas 50 familias aproximadamente. Y ya vamos a ver la casa de San José, donde San José se llevó a la Virgen María, estuvieron ahí 30 años hasta que Jesús empezó a predicar por todo Israel. La cripta es donde se encuentra, según la tradición, pues la casa de San José. Si no es ahí, sería muy cerca. No tenemos certeza, pero es probable, ¿verdad? El edificio es un edificio moderno porque viene a ser del siglo XVIII, igual que lo que tenemos en la casa de la Virgen, en lugar de la Anunciación,
aunque la Anunciación ya tenía una casa en el bizantina, el siglo V, y después fue rehecha por los Justiniano y a continuación por los cruzados, deshecha después y hecha en el siglo XVIII, ya como se encuentra en la actualidad con alguna reforma. Entonces, que todo esto es por las distintas sucesiones de poderío en Israel. Esta es la imagen de San José, en la cripta es donde se encontraría el lugar de la casa de San José. Entramos en la cripta y vemos pues esto que se dice que es un lugar de trabajo, un lucernario, que pertenecería a la casa de San José. Esto otro que vemos en este lugar son unas tumbas, pero que tiene una característica, es la tumba del justo. Parece que es referida a San José y otro que está cerca por entenderlo como santo. En fin, son situaciones que nos hacen entender esa realidad. Y ahora ya damos un salto y vamos a una realidad que a mí me llamó mucho la atención y que quiero hacer partícipe de ella. Aquí está Nazaret y aquí está Ait Karim, cerca de Jerusalén, como 4 kilómetros. La Virgen María, después de escuchar el anuncio del ángel, le dice que Santa Isabel está del 6.º mes. Y acto seguido dirá San Lucas que estuvo con Santa Isabel 3 meses hasta que nació. Por lo cual, inmediatamente la Virgen María se va de Nazaret a Aizcariz. Son 150 kilómetros. Nazaret viene a estar a unos 600 metros sobre el mar. Aizcariz más de 700. El lago de Galilea, que sería el camino por donde va María con caravana, posiblemente, tiene 200 metros bajo del mar y en la zona de Jericó a cerca de 400 debajo del mar. Y aquí 700. Y en medio subida, bajada, o sea que es un viaje no fácil. ¿Qué dice la Virgen María a sus padres para ir si está con ellos? ¿Cómo va a decir que le ha dicho un ángel que Jesús va a nacer de ella, que es el Mesías? Además, que es una pariente Isabel, mayor, estéril, tiene un hijo y va a ayudarla. No sabemos cómo fue eso, pero es impresionante. María inmediatamente obedece al ángel y va directamente a ayudar a su primo. Bien, ya nos situamos entonces en Ail-Karib, a unos 4 kilómetros de Jerusalén, un lugar de sacerdotes y de levitas en el tiempo de Jesús. Por eso Zacarías vivía ahí. Esta es la iglesia de el encuentro de la Virgen María con Santa Isabel. Aquí la vemos un poquito mejor, con la imagen de la Virgen María y de Isabel, y las palabras de la Virgen María, el Magnificat, están colocadas en muchos idiomas. Es una iglesia bonita, ¿verdad? Hecha hacia el siglo XVI, XVII. Vemos la nave interior, estuve celebrando la Santa Misa, que tiene muchos cuadros que figuran ahí, pues, distintas escenas, desde la Anunciación hasta el camino en el borrico de Nazaret, todas escenas bonitas que podemos ver aquí. Por ejemplo, este encuentro de la Virgen María con Santa Isabel. Eso es bizantino, todo esto. Decidido, ¿verdad? No corresponden a la época de María. Y vemos todos estos cuadros con distintas escenas de María Santísima de aquella época. En las bodas de Caná, la Virgen María como refugio, ¿verdad? Proclamación de la maternidad divina en el Concilio de Éfeso, la Inmaculada Concepción, la intercesión como si los cristianos, la batalla de Lepanto, o sea que son muchas reproducciones que nos vienen a indicar todo esto. Entramos en la iglesia y aquí encontramos con una piedra colocada en este lugar,
¿Qué es lo que pasa con esta piedra? Pues se dice que en el tiempo de Herodes mandó matar a los niños de 2 años para abajo para querer matar a Jesús en los pueblos de alrededor, con lo cual Aizcariz también es uno de los pueblos en los que iban a morir los niños. San Juan tenía 6 meses más que Jesús, con lo cual era uno de los sujetos a morir. Dice la tradición que detrás de esta roca se colocó Santa Isabel y así vivió. El hecho es que es cierto que San Juan vivió y fue el que bautizó a Jesús. Y esta otra imagen bonita, la Virgen María por encima del mundo en todas las cosas. Seguimos y entramos ahora en otra iglesia que corresponde a lo que se llama el nacimiento de Juan Bautista. Está más abajo, cerca del pueblo, y en Zacarías pues, tenía esas dos mansiones, casitas chiquitas, ¿no? O sea, en la cripta, donde está en la casa, lo que se conserva, por encima está la iglesia grande, que es lo que vemos. Ahí están las palabras de eh, Zacarías en el nacimiento de San Juan Bautista. Veredictos. Igual que arriba estaba el Magnífico. Seguimos y vemos el lugar donde se dice que nació Juan Bautista. Sí, esto en la seguridad pues no lo es, ¿no? Pero sí es bastante probable. Esta imagen en el que Juan Bautista bautiza a Jesús, el Espíritu Santo, es una expresión, ¿verdad?, bonita, vamos a la cripta y antes está esa imagen que es lo importante de Juan Bautista, el bautismo de Jesús y la predicación para hablar de él. Y aquí ya hemos terminado con la exposición que estamos haciendo y vamos a hacer